Bueno, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. ¿Cómo se sienten? Estamos en victoria, ¿verdad? Dios nos dio otro día más, ¿verdad? Para vivir, glorificar su nombre y separar este día para ser aún más agradecidos que lo que somos todos los días. Pues antes de empezar, es para informarles de que las ofrendas se van a estar recogiendo al final del culto y la bandeja de ofrenda está en el área de la puerta. Van a ver un gerente encargado, ¿verdad? Si ustedes desean buscar un sobre o dar un sobre diezmo ofrenda, pues para poder levantar su mano y esperar a que venga el ujier a donde usted. Y si van al baño, pues igualmente levanten sus manos y esperen allí sentaditos. Y pues que gocen con nosotros. Amén. Y pues vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Le estás llamando aquí, Señor, adorando tu nombre, bendiciéndote, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por darnos otro día más de estar aquí. Te pido que lo que salga de nuestras bocas, Señor Jesús, sea para glorificar tu nombre, Señor Jesús. Perdona si hemos hecho algún mal, Señor Jesús. Que tú seas limpiando todo pecado, Señor. Enséñanos, Señor Jesús, a ser como tú, Señor. Y sé tú abriendo nuestros ojos, Señor. A amarte solo a ti, Señor Jesús. Enséñanos a perdonar, enséñanos a amar, Señor Jesús. Y que el día de hoy sea de tu agrado, Señor Jesús. En nombre de Jesús, amén. Pues, si quieren, pueden estar de pie y canten junto a nosotros. Amarte solo a ti, Señor. Señor.
viene a los caminos del Señor, Dios nos enseña verdaderamente que significa te amo. Decir te amo. Que podemos nosotros, ¿verdad? A lo mejor no tengamos, ¿verdad? Muchas cosas que ofrecer, pero Dios aún así, sin nada, Dios nos ofrece una vida con Él, nos permite llegar. No es como otras personas que tú tienes que dar algo para poder ser parte del club. Aquí ya tú eres parte del club sin tener ni ser rico, ni ser pobre. Aquí Dios te aceptó tal como eres, desde que murió y desde que te creó. Por algo que te creó, pues si no fueras importante para Dios, no te hubiera creado. Pues ahora sí, cante junto a nosotros con manos vacías. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Segunda de Corintios 5, del versículo 17 al 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así mismo con esa adoración, cante con nosotros: Jesucristo basta.
ya nos basta. Amén. Muchas veces ponemos muchos peros para buscarle a Dios. Y Dios no nos pone, como decir, tantas cosas. Solamente dice, ámame y todo va a fluir, ¿verdad? Todo fluye. Sí. Con solamente amar a Dios, todas las cosas, ¿verdad? Van a surgir. Y como dice en 2 Corintios 12, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Así, con esas mismas ganas de adorar, vayamos con nuestro querido pastor Yamito. Santo eres, Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tan bello es el Señor. Amén. Amén. Señor, amén, amén. Adórale, adórale. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Todos podemos disfrutar de este momento. Una sola vez y para siempre. ¿Ah? Dios bendiga a la iglesia del Señor que está reunida en el templo hoy. Amén. Y Dios bendiga también a la iglesia virtual que está conectada con nosotros por medio de la página en Facebook, la Alianza Viva. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Si pueden ver, no he quitado esa última estrofa de la canción que cantamos. Yo quiero que usted la lea en voz alta. A la cuenta de 1, 2 y 3. Ahora hay futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos. Hay descanso en él. Amén. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Qué poderosa expresión, ¿verdad? Amén. Digo, poderosa para aquellos que han conocido a Cristo. Amén. Y pueden ver eso reflejado en la vida. ¿Cuántos aquí han visto eso reflejado? Amén. Lo que es la esperanza fiel. Amén. Lo que es la confianza de saber que alguien nos ama de tal manera. Y hallar el descanso aún en medio de la crisis más difícil por la cual estemos pasando. Amén. Eso se consigue en Jesús y solo en Jesús. Gloria a ti, Señor. Vamos a estar un ratito sentados, así que ¿qué tal si nos ponemos en pie? Y me acompañan a orar. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Porque en ti mi vida cuenta con un futuro. Con una familia, con amor incondicional, con fidelidad y con descanso. Gracias, Señor. Y te pido, Dios, que de la misma manera que yo he sido ministrado al acercarme a tu palabra, cada uno de los presentes, no tan solo aquí en la nave, en el templo, sino conectados por medio de las redes, tal vez viéndolo más adelante diferido, puedan comprender esa verdad. Que puedan escuchar tu voz claramente en esta mañana. Y que como un solo cuerpo al cual hemos sido llamados, podamos responder a lo que tú nos pides en el día de hoy. Te pido, Señor, que limpies el aire, el ambiente, y que nada ni nadie pueda interrumpirnos. Oro, Señor, para
para que haya liberación, sanidad, restauración y salvación para aquellos que la necesitan en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? No había botellitas de agua ahí atrás, así que vamos a ver cómo me va, me recuerda así, quedo a toser. Quiero que me acompañen en la palabra del Señor. En Hechos 2, 41 al 47. La semana pasada terminé el tiempo de la exhortación de la palabra con estos versos. Y estábamos hablando la semana pasada, por las últimas 3 semanas, ¿de qué? De a qué adoradores busca el Señor, aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y cerramos con esta escena en el libro de los Hechos que describe aquella primera iglesia. Así que quiero que me acompañen a leerla nuevamente. Se pueden, si se quieren parar, pueden quedarse sentados, pero en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 2, 41 al 47. La voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando la tengan dicen amén. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice Amén. amén. Gloria. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Dios bendiga a su Padre. Amén. Ay, gracias. Dios bendiga a mí por haberme traído un paseo. La vida de los primeros creyentes es hasta cierto punto envidiable, ¿no creen? ¿Cuántas de las actividades mencionadas en estos versos la iglesia de hoy practica? ¿Se han preguntado eso? ¿Dónde nos desviamos? ¿Y qué es lo que necesitamos para volver a ser esa iglesia? ¿Será posible volver a ser esa iglesia? Esta y muchas otras preguntas vienen a mi mente cuando leo estos y otros versos donde se relatan las historias que tienen que ver con el comportamiento de la iglesia del Señor en ese primer siglo, de la iglesia primitiva, de lo primero. Cuando hago estas preguntas en relación al comportamiento de la iglesia de hoy comparada a sus orígenes, me refiero a la iglesia en general. No a la Alianza Viva, no a la Alianza Cristiana y Misionera Distrito de Puerto Rico, ni tan siquiera a nivel denominacional. Es a la iglesia en letras mayúsculas que me refiero. Esa comunidad de fe a la cual pertenecemos por el exclusivo hecho de haber sido comprados por el precio de sangre, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, y adoptados por medio de su Santo Espíritu, como bien dice Pablo en la carta a los Romanos. Pablo dice que recibimos el Espíritu que nos adopta como hijos de Dios y nos permite clamar Abba Padre o Padre, Padre, como en esta versión Nueva Biblia Viva. En eso se encuentra en Romanos 8:15. Así que gracias al maravilloso misterio revelado del Evangelio, que suena raro eso, el maravilloso misterio revelado del Evangelio, pertenecemos a ese círculo privilegiado al que muchos llamamos la familia de la fe.
y el cual está descrito en los versos que usamos hoy, que leímos ahora como base del mensaje de esta mañana. Así que subraye esos versos, porque son fundamentales y vamos a estar corriendo sobre ellos hoy. Sin embargo, pienso que para encontrar la manera de cómo podemos volver o llegar a ser esa familia de fe ahí descrita, deberíamos mirar lo básico, los rudimentos, la base. Y qué mejor que analizando primeramente el significado fundamental de familia. ¿Qué significa familia? Ya que cuando estamos demasiado familiarizados con algún concepto, en este caso lo que es la familia, se nos olvida realmente qué significa y cuál es su función en la sociedad. Cuando usted está familiarizado con algo, por lo general se nos olvida para qué era. Y mis amados, en muchas ocasiones, el problema, y escuche bien, el problema del deterioro de algo, llámese familia u otras instituciones establecidas, está precisamente en olvidar para qué fueron realmente creadas o constituidas. El deterioro de lo que sea, la familia o cualquier institución creada, está en eso, en que olvidamos para qué fue creada. Pasa con la democracia y con tantas otras cosas. Así que vamos a ver qué significa familia. ¿Qué es familia? Según el diccionario. Así que cualquier parecido es pura coincidencia. Dice, se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. La palabra familia proviene del latín, famulus. Estoy bien ahí, René. Ese es él. A ver, sí, hay que preguntarle al que sabe. Que significa sirviente o esclavo. En efecto, antiguamente la expresión familia incluía los parientes y sirvientes de la casa del amo. Eso es lo que significa familia, ¿verdad? Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. Eso es según la sociología. Según el derecho, la familia es un grupo de personas relacionado por el grado de parentesco. Entonces, en el ordenamiento jurídico se estipula 3 tipos de parentesco. Estoy hablando de hoy en derecho. Ustedes me están escuchando, parezco un abogado en vez de un pastor. 3 tipos de parentesco. Está el primero, que esta palabra, oren para que salga. Parentesco por consanguinidad. Esos son personas que descienden del mismo progenitor. Está el otro, parentesco por afinidad. Relación que se da entre el cónyuge y los consanguíneos de su cónyuge. Y el 3, parentesco civil. Este significa, puede caer ahí lo que es por adopción. Esos son los parentescos, ¿verdad?, de la familia. Ahí tenemos entre medio de nosotros ahora la psicóloga que sabe más o menos de lo que estoy hablando, y si no, pues después me pasan las notas. Ahora vamos a ver la función social de la familia. Y aquí es que quiero que escuchen. Quiero que escuchen todo, pero quiero que presten atención a esto. Dice, esta es la función social de la familia. Según el diccionario, según la descripción que conseguí, la familia tiene la responsabilidad de promover la educación y el buen comportamiento ante el medio social. Asimismo, educar a sus miembros bajo los valores morales y sociales esenciales para el proceso de socialización del niño. En un escenario ideal, en la familia debe prevalecer la armonía, la confianza, la seguridad, el respeto, afectos, protección y el apoyo necesario ante la resolución de problemas. Parecen algo, ¿verdad? ¿Está bien definido? Así que cuando estudiamos esto, cuando estudiamos detenidamente este significado, pero también vemos los versos en Hechos, esos que compartimos, y los comparamos con las funciones sociales leídas en esta definición, vemos que describe casi a exactitud el significado de la misma. Cuando usted mira lo que leímos que es la función social de la familia, y cuando vemos los versos que acabo de compartir con ustedes en Hechos,
encontramos que como si estuviera hablando de ese grupo de gente de la primera iglesia. Vamos a verlo uno por uno, porque la iglesia primitiva sería entonces el mejor ejemplo de lo que es la familia. Dice, en la definición dice, es responsabilidad de la familia que promover la educación, el buen comportamiento social, asimismo educar a sus miembros bajo los valores morales y sociales. Esto fue lo mismo que le leí en la definición, pero quiero que lo veamos entonces cuando vamos a Hechos. ¿Qué nos dice el texto en comparación a esto? A lo que es la responsabilidad de promover la educación y el buen comportamiento social. Dice en Hechos lo que leímos, y se dedicaban a la enseñanza o doctrina de los apóstoles, como dice en otra versión. Esto que enseñaban los apóstoles, esto que aprendía aquella gente en aquel tiempo, aquellos primeros cristianos, tiene que ver con todo lo aprendido por los apóstoles en los 3 años de ministerio al lado de Jesús, sumándole a ese conocimiento la revelación que solo se puede conseguir a través de la persona del Espíritu Santo en ellos. Así que aquellos que estaban aprendiendo la iglesia en aquel tiempo, aquellos que estaban enseñando la doctrina de los apóstoles, era nada más y nada menos lo que ellos durante estos 3 años de caminar con Jesús habían aprendido. Lo que Jesús les había modelado, ellos lo están pasando a esta familia de la fe, a esta primera iglesia. El reflejo de esas enseñanzas de Jesús a sus apóstoles y traspasado a la iglesia lo podemos ver plasmado en todo el texto. Vendían sus cosas para ayudar a los que necesitaban. Promovieron la unidad entre ellos adorando juntos en el templo. Y su comportamiento moral ante la sociedad que les rodeaba les permitió disfrutar de la buena voluntad de toda la gente. O lo que describimos hoy como ese caer en gracia ante los que nos rodean. La segunda parte de la descripción de las funciones sociales de una familia lee así: en un escenario ideal, en la familia debe prevalecer ¿qué? La armonía, confianza, seguridad, respeto, afecto, protección y el apoyo necesario ante la resolución de problemas. ¿Acaso no vemos en función, no tan solo en estos versos que leímos, sino en todo el libro de los Hechos, aquellos que lo han podido leer, cada uno de estos puntos? El respeto, la confianza, el afecto, la unidad existente entre los creyentes, la confianza demostrada al abrir las puertas de sus hogares para compartir la cena todos juntos, el amor entre ellos al decir que perseveraban juntos, el respeto, las muestras de afecto, el cuidado en todas las áreas, tanto así que dice el verso que vendían sus pertenencias para suplir las necesidades. Esto solo en los versos leídos. Si buscamos en el libro completo de los Hechos, podemos encontrar muchos más ejemplos. Las cárceles que compartieron, el cuidado demostrado a los obreros cuando viajaban a otras ciudades de parte de los hermanos que allí residían, las ofrendas enviadas de parte de una iglesia con escasos recursos, pero con el gozo de poder ayudar a otra en alguna ciudad lejana. Todo esto muestra de una familia saludable en todas las áreas, a pesar de la crisis y la persecución. El cuadro mejor pintado de la familia perfecta. Amén. Con esto no quiero decir que era todo perfecto y que entre ellos no existieron situaciones ni roces. Una vez siguió creciendo la comunidad de fe, comenzaron a presentarse diferentes situaciones. Pero eso no detuvo a la iglesia, ni su crecimiento, sino todo lo contrario. Le fue dando una mejor estructura para cumplir con su función. Una de estas situaciones las vemos en el capítulo 6 de Hechos, verso 1. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento.
los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban en hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Esas quejas que llegan. Que suceda esto entre las personas, este tipo de situación no debe de extrañarnos. Pasa hoy, pasado en el pasado y seguirá pasando. Somos humanos. Y la familia de la fe no está exenta a este tipo de problemas y lo vemos aquí. Pero como bien dice la palabra, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto a los que conforme a sus propósitos son llamados. Ante la aparente crisis ocasionada entre los creyentes y que pudo haber sido motivo suficiente para traer discordia y división entre la familia de Dios, Dios mismo les da la sabiduría a aquellos apóstoles que dirigían al grupo y al momento encontraron la solución. La manera en que fue solucionada esta situación es otra de las funciones sociales que vemos en la descripción de familia. Cuando dice la protección y el apoyo necesario ante la resolución de problemas. Más allá, Dios va más allá, porque la solución a esto trajo a la familia de la fe una organización mayor para así permitir a los apóstoles seguir haciendo su trabajo de manera más excelente y que el mensaje se siguiera extendiendo. Tanto así que dice esos versos más abajo, en el verso 7, que el número de creyentes, luego de esta situación que surge, aumentó en gran manera en Jerusalén. O sea, siguió creciendo la iglesia, aun cuando enfrentaron una aparente crisis. Y dice más, dice que muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Y es que Dios usa, como bien decíamos ahorita, hasta las mayores crisis para glorificar su nombre y para la expansión de su reino. Una situación como esta que pudo haber traído división, porque créanme que por menos que eso, en los días de hoy, las iglesias se destruyen. Y Dios utilizó eso ¿para qué? Para disparar aún más el evangelio, para que más vidas sean transformadas y para que los apóstoles entonces en vez de estar predicando, sirviendo mesas, cuidando viudas, decían, no, vamos a poner gente que cuide aquí. Y nosotros nos dedicamos a lo que fuimos llamados, a predicar la palabra. Así que esto trajo esta organización, lo que podemos conocer tal vez como diáconos o ujieres, son esos que estaban ahí siendo por primera vez nombrados. Mis amados, cuando meditamos detenidamente en esto que hemos hablado hoy, estas breves palabras acerca de lo que es la familia, en relación al comportamiento que presentaba esta familia de la fe, ese modelo perfecto de imitar, y lo comparamos con el comportamiento de la iglesia de hoy día, no sé qué sienten ustedes, pero yo siento un profundo dolor, y no tan solo por lo que veo, sino porque no sé qué pasó para llegar a donde estamos, y mucho menos qué debo hacer para ser parte de la solución. Cuando miramos esta iglesia primitiva, cuando miramos los versos en Hechos, la descripción de aquella unidad que había, y veo lo que está pasando hoy, no en esta iglesia, nosotros somos la excepción, gloria a Dios por eso. Amén. Pero a la iglesia en general, el cuerpo de Cristo, cómo está viviendo hoy día, de verdad que da dolor. Está bien difícil la cosa. Hemos sido absorbidos por las estructuras, modelos y sistemas de lo que debe ser una iglesia en este tiempo, y cuando estudio la palabra me doy cuenta cuán lejos estamos. Y al mirar a nuestro alrededor y observar que en una comunidad como la que estamos llamados a servir, hay más templos que postes de alumbrado, y que aún así la oscuridad sigue ganando terreno. Cuando no pasa ni una semana sin que ocurra un acto violento en el vecindario, y que tenemos al mes más muertes que bautismos, puedo ver una clara señal de cuán mal estamos. ¿Acaso podremos volver a ser la familia de fe que se modelaba al principio?
Yo creo que sí. Que si no, Dios no inquietaría a uno a sumergirse en esto. Pero tenemos que mirar detenidamente la trayectoria de la historia. Cuando uno estudia la historia, dice, ¿verdad? Hay un refrán que dice que cuando el que no lee su historia está condenado a repetirlo. Así que yo creo que debemos de mirar detenidamente la trayectoria de la iglesia y ver qué ha pasado en el transcurso del tiempo. ¿Dónde hemos fallado? ¿Qué hemos dejado fuera de la fórmula original? Si la iglesia es el modelo perfecto de lo que debería ser una familia, podríamos entonces preguntarnos, ¿qué hace que una familia sea disfuncional? Si la iglesia es este modelo perfecto de la familia funcional, como lo vimos ahí comparando la definición con lo de la iglesia de los hechos, pues vamos entonces a ver qué hace que una familia deje de ser perfecta, sea disfuncional, o como bien dice el reportaje que leí, qué hace que una familia sea una familia tóxica, que es la palabra de moda. Dice, en los hogares, voy a compartir con ustedes este reportaje, está bien bueno, no lo voy a leer completo, pero quiero que presten atención a cada uno de los puntos. Dice, en los hogares en los que existe un equilibrio, benefician a la salud mental de sus miembros. Ok, los hogares en los que existe un equilibrio benefician a la salud mental de sus miembros, pero no siempre ocurre así. Hay hogares desestructurados que provocan trastornos y un gran malestar a sus miembros. A continuación puedes encontrar una lista de las principales causas de un hogar tóxico. ¿Vamos a ser disfuncional o dejo tóxico? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? A mí no me gusta. Número 1, interesante, adicción en la familia. Un padre adicto provocará problemas económicos para la familia y conflictos constantes. Y las consecuencias en el núcleo familiar son numerosas, por ejemplo, la violencia doméstica y la mala educación parental. Número 1, la adicción. Estoy hablando de la familia, pero vaya haciendo el autoanálisis de qué estamos viviendo como iglesia a nivel general. Número 2, mala comunicación. La comunicación es clave en cualquier relación, ya sea en pareja, de amigos y de padres a hijos. Número 3, exceso de control sobre los otros miembros de la familia. Número 4, abusos. Los abusos no tienen que ser físicos, sino que pueden ser también psicológicos. Por ejemplo, al insultar, manipular o menospreciar verbalmente a otros miembros de la familia. El abuso es una de las peores conductas familiares que convierten a las familias en disfuncionales. 5. Voy por el 5 todavía, amado, y ya es tiempo de como que salir corriendo. Falta de coherencia en las normas. Es importante que exista coherencia, que haya como que mantenerse firme a la hora de exigir que los hijos cumplan ciertas reglas. Es sobre la familia, no sobre la iglesia que estoy hablando, sobre la familia. 6. Perfeccionismo. Los progenitores excesivamente perfeccionistas crean familias disfuncionales, pues las expectativas que tienen sobre qué es la familia y lo que debería ser no son realistas. 7. Padres excesivamente exigentes. Los padres perfeccionistas suelen ser muy exigentes, lo que hace que sus hijos sientan una gran frustración cuando no consiguen lo que desean. 8. ¿Sigo? Sí. Okay. Autoritarismo y tolerancia baja. Palabras de domingo. Los progenitores autoritarios hacen que sus hijos se comporten
de determinada manera sin tener en cuenta sus necesidades y emociones. Suelen ser personas poco tolerantes e inflexibles y hacen sentir mal al resto de los miembros de la familia. Son propensos a la agresión y se caracterizan por fomentar un estilo parental disfuncional. 9. Familias poco afectuosas. Los seres humanos necesitamos afecto y necesitamos ser queridos, especialmente por parte de nuestra familia. Y la número 10, exceso de proteccionismo. Palabra con luz. Ahora bien, el exceso, ¿verdad? Como vimos, el exceso de afecto no es beneficioso, pues puede crear personalidades débiles, igual que el exceso de proteccionismo. La palabra da candela. Los hijos mimados y sobreprotegidos se convierten en personas que carecen de habilidades de afrontamiento y de solución de problemas. Díganme ustedes si no es una radiografía de la iglesia de hoy. Al leer este artículo completo me di cuenta cuán parecida es la iglesia de hoy a un hogar disfuncional o tóxico, y cuánta necesidad tenemos de darnos cuenta de la gravedad del problema. Necesitamos restaurar nuestra familia. Necesitamos restaurar nuestra familia de la fe. Y no hablo de la alianza viva, hablo del cuerpo de Cristo. Otro problema, y esto no lo leí en un reportaje, esto lo he sentido en mi corazón. Otro problema, o yo diría el mayor problema que enfrenta la familia de la fe en este tiempo, es esta necesidad de querer cada vez más parecerse al mundo en vez de a Cristo. ¿De cuánto esfuerzo invierte la iglesia en complacer al pecador para que se sienta cómodo cuando entra por las puertas del templo? ¿Y cuán poco invierte en mostrarles cuán perdidos y necesitados están de un Salvador? Ese es un gran problema. Y ese problema lo estamos enfrentando hoy. Nuestras prioridades como familia de la fe han cambiado, y seamos realistas. Nosotros, en nuestras capacidades, no podemos hacer mucho contra esto. Yo no puedo salir por ahí como Superman con una capa, ir a todas las iglesias y decirle cómo se hacen las cosas. Sin embargo, hay algo que sí podemos hacer. Hay algo que sí podemos hacer. Lo primero que debemos hacer es recordemos quiénes somos. La familia de la fe, la iglesia. Es este cuerpo de Cristo manifiesto aquí en la tierra. Y sonará repetitivo y se lo seguiré diciendo hasta que usted pueda meter eso en su mente y comprender la seriedad de esas palabras. Somos el cuerpo de Cristo, el representante físico de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, aquí en la tierra. Amén. Somos los hijos amados de Dios. Le pertenecemos a Él, y como le pertenecemos a Él, Él podrá hacer que lo imposible sea posible. Solo necesitamos hombres y mujeres valientes que se atrevan a orar y clamar ante su presencia, intercediendo por aquellos que no lo hacen, primero porque no pueden, tal vez porque no se atreven, o simple y sencillamente, mi gente, porque no quieren. Porque hay gente que está cómoda viviendo el evangelio light que están viviendo. Pero aún esos que no quieren, aún con todos sus defectos, siguen siendo familia.
siguen siendo nuestra familia de la fe. Así que, ¿qué tal si comenzamos a recuperar nuestra verdadera identidad? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué tal si nos atrevemos a hacer la diferencia en un tiempo en que cada vez se hace más difícil identificar quién es quién? Usted se mete a un centro comercial en el día de hoy. Y dígame usted si usted puede identificar quién es cristiano y quién no, incluyéndose usted. Porque no mire desde afuera como si estuviera en una pecera. Dígame usted si usted puede identificar por ese algo especial que se supone que nos define. Y no es que esto sea un problema de hace poco, pero cuando yo comencé los primeros pasos en el Evangelio tenía como 13 años, en el barrio. 14. Tú ibas a un sitio, una tienda, a la playa, cualquier sitio, y tú podías identificar. Tú sabías. Hoy no. Y eso es triste. Porque si algo hizo Jesús, fue dejar saber quién era. Y no por cómo hablaba, sino por quién era. Así que, ¿qué tal si volvemos a hacer esa familia de la fe? Y tal vez estamos aquí en estas 4 paredes del templo y ustedes dirán, bueno, sí, pastor, perfecto, pero nosotros estamos bien. Pero es que nosotros estamos llamados a hacer esa familia de la fe fuera de las 4 paredes del templo. Yo no vivo en Canoa, yo vivo en Bayamón y trabajo en Guaynabo. Y no es porque sea, no quiero que suene esto como, ay, qué orgulloso. No, es que chon. La Marcelina se ríe cosas conmigo. Yo digo esas palabras, después me dañé, tan bien que iba. Pero yo en mi trabajo y en la comunidad en donde mi esposa y yo vivimos, la gente sabe quién soy yo. La gente sabe quiénes somos nosotros. Y yo tengo gente que va a la barbería porque tienen situaciones y no saben a dónde más ir y van allí. Óigame, yo no soy el más santo que camino por encima de las nubes, y ahí está mi madre que puede ser testigo presencial de quién soy yo. Pero la realidad es que la vida que tú vivas tiene que reflejar a Cristo. Y no es andar con sotanas, y no es andar por el aire volando y que no me hable porque me contaminan con el pecado. No. Es demostrarle a la gente que yo soy un pecador justificado por la sangre de Cristo y que pertenezco al cuerpo de Cristo y que soy un representante de Él. Amén, Señor, aleluya. Y eso se nota. Amén. Pero lamentablemente, cada vez es a más y a más los que menos se les nota. Así que Dios está llamando nuestra atención para que intercedamos ante su presencia por aquellos que no pueden, que no se atreven o que no quieren, pero que son familia. Yo exhorto a la iglesia y lo hago y me paro aquí, les puedo hablar a ustedes de esto porque yo he visto su manera de vivir en el poco tiempo y doy gloria a Dios por eso. Y he oído testimonios de muchos de ustedes que los identifican en su comunidad. Pues entonces, ciertamente, estamos llamados a bendecir y a hablarle al pecador de Cristo, pero también en su comunidad hay cristianos que necesitan escuchar esto. Mi Señor, Que vuelvan aleluya. otra vez a enfocarse.
y que caminen por el carril que se supone que sea, y que sepan que es necesario que la iglesia haga una diferencia en este tiempo. Y si hoy usted está aquí y no está viviendo de esa manera, le exhorto a que haga los cambios necesarios. No sé cuántos vieron el estudio del viernes, en lo que es el tiempo que tú pasas en tu relación. Tal vez ahí está el problema. Que pasamos mucho tiempo con las multitudes y poco tiempo con el Padre. Así que es necesario que invertir las prioridades, invertir el tiempo de la manera correcta. Más tiempo con el Padre y menos tiempo con la multitud. Porque si algo he aprendido yo, y de mala manera lo he aprendido, es que con quien tú pasas más tiempo, terminas pareciéndote a él. Sí, Señor, aleluya. Es una verdad que podría sonar muy hermosa y teológica, pero en mi caso fue muy triste. Con quien pasas más tiempo, terminas pareciéndote a él. Así que, ¿qué ustedes creen que pasa si pasamos más tiempo en su presencia? Definitivamente, algo se nos va a pegar. Señor, aleluya. Amén. Vamos a estar puestos en pie, vamos a ver. Y si hay alguien en esta mañana que desea que se ore por él, ahí donde estás, levanta tu mano. Miren qué fácil el llamado. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Simple y sencillamente, Dios te bendiga. Señor, todos necesitamos comprender esta verdad. Dios, aquellos que han levantado la mano, sus razones tienen. ¿Y quién mejor tú que tú para conocerlas? Así que oro, Dios, para que aquello que esté ardiendo en su corazón en esta mañana, por lo cual han levantado la mano, sea la verdad que le has revelado por medio de la palabra, sea algo por lo cual han sido movidos a tomar esta acción, seas tú, Señor, honrando esa acción y supliendo en esa área cualquiera que sea la necesidad. Señor, ayúdanos a, como iglesia, parecernos más a ti, a ser esta familia perfecta, lleno de gente imperfecta, pero perfecta cuando se unen. Señor, oro por todas las iglesias de San Isidro y por cada uno de los miembros de estas iglesias, en los cuales tienen una vida social semanal fuera de lo que son las paredes del templo, con muchos de aquí y de otras de las congregaciones que se reúnen. Y que este mensaje, Señor, brote de su corazón la necesidad de parecernos más a ti y menos al mundo, de ser esa familia de la fe que hallaba la buena voluntad entre la gente en la que se rodeaban, que caían en gracia porque algo diferente había en ellos. Ayúdanos, Señor, a ser parte del cambio para llegar a ser nuevamente esa familia de la fe. Podamos encontrarnos con hermanos de cualquier otra denominación, de cualquier otra comunidad de fe, y los sintamos como nuestro hermano. Que nos unamos, porque es la única manera que el mundo va a saber que tú nos enviaste.
la única manera que el mundo va a ver que tú nos enviaste. Que seamos uno entre los hermanos, como tú y el Padre son uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. Tengo varias peticiones de oración que las apunté allí. No sé si María contó alguna otra. Iris, Lidia pidió, pero Lidia llegó, así que pidió oración por ella. Oramos por Lidia y por su hermana Iris Rodríguez. También ahí está don José que me presentó y ella se comunicó para que oremos por su mamá. Está un poquito delicada de salud en esta mañana, amaneció desorientada. También Dali se conectó y pidió oración por ella, por Edwin y por doña María. Buenas noticias. Estuvimos orando anteriormente por el tío de la hermana Eder Quiñones, Jesús Quiñones. Salió bien de la operación y próximamente en estos días le dan de alta, así que gloria a Dios por eso. Y estas son las que yo tengo. Vamos a ver qué me apuntó María, que no. Más o menos la misma. Ok, Wally Alvarado, pido oración por ella, por Edwin. Dali. Esa fue la que yo le Sí, por pidió. ¿Tiene otra petición? Sí, pido oración por su nieta que cumplió 18 años ayer. Así que está de fiesta los Alvarados. Espero un canto de bizcocho la semana que viene. Sea grande. Sea grande. Ya, no es verdad, Eso no es pagarle a la universidad. Si quitar a la familia un cumpleaños, María, mucho. Pues vamos a orar por esas peticiones. Iris tiene otra petición. Iris pide por los matrimonios y por su esposo que le van a hacer un cateterismo el miércoles. Ok. Vamos a estar orando y ahora que digo esa palabra de cateterismo, por el hermano que hemos estado orando, José Hernández, Monchito, pues ya le dieron de alta, gracias a Dios, y el tratamiento tenía hígado graso, hicieron un cateterismo, salió bien, así que gloria a Dios, ya está en su hogar y está en recuperación. Ayer estuve hablando con él y está muy bien, gracias a Dios. Así que vamos a orar por estas peticiones de oración. ¿Qué tal si me acompañan a estar puestos en pie ahí otro ratito más? Luego damos los anuncios. Señor, agradecidos. Gracias por bendecirnos, Dios. Te pido, Dios, que sigas tú hablando a nuestra vida de manera especial. Y oro, Padre amado, por cada una de las peticiones que ha sido presentada. Mira la mamá de Noelia. Te pido por su salud, Dios, allí donde está en el hogar. Y por Noelia también por paz y fortaleza y salud para su vida también. Te pido por don José, bendice a esta familia hermosa, cuídala y que Isabel pueda levantarse pronto, Señor. Haz un milagro en su vida. También oramos por la hermana de Lidia y por Lidia, Señor, por salud para ambas. Pedimos, Padre amado, que seas tú ahí obrando de manera especial. También Iris pide por su salud, Señor, y por la de su esposo, que le van a hacer un cateterismo el miércoles, presentando también a los matrimonios, Señor, a las familias en general, para que seas tú, Señor, también cuidando de cada uno de ellos. Hay situaciones que se están levantando, el enemigo se pasa atacando a lo que son los matrimonios y las familias, Dios, y oramos, Padre, para que tú seas cuidando los matrimonios, tanto de esta iglesia como de toda esta comunidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por Dali, por Edwin y por doña María. Tú conoces las situaciones por las cuales ella está pidiendo oración. Sabemos que su salud está un poco comprometida, así que oramos, Señor, para que te glorifique en su vida. Y de igual manera te presentamos y te damos gracias por su nieta, la cual cumplió 18 años en el día de ayer. Bendice sus pasos, Señor. Revélate a su vida, mayoría de edad, decisiones que tomar, sé tú dándole la sabiduría para tomar las decisiones correctas y para que siempre en todo lo que haga pueda exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por Jesús, porque podemos ver que ya está, salió bien de la operación y tú has tenido cuidado de él, así que te damos gracias por él, Padre, sabiendo, Señor, que si alguna petición se nos ha quedado porque no la pudimos apuntar o porque no la persona no se atrevió a pedir,
la presentamos ante ti, sabiendo que antes de que salga de nuestra boca, antes de que la escribamos en esa pantalla de teléfono, la tableta, donde sea, ya tú la conoces y ya tú la tienes en tu mano, vas a tomar control sobre ella. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro, Señor, y por lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentar, anuncios. Tenemos miércoles servicio de oración. Viernes, ¿ya está ready? No, espérate, no. Bueno, sí. No me contesto yo mismo. ¿En qué quedamos? No, es que pensé que el viernes era Viernes Santo, pero no, falta todavía un viernes. Ay, después me quedo cuando cumplo años, que me estoy poniendo viejo. Pero claro que sí, pero te pone bien. ¿Tienes algo más? ¿Empieza este? Sí, el trabajo no te... No han hecho nada, pero... Ok, pues está bien. Pues este viernes, miércoles servicio de oración y viernes estudio bíblico, Dios mediante, con René alante de... Tengo por ahí el lista a Evelyn para que vaya haciendo también a Daniel a los jóvenes, así que el viernes estudio bíblico y sábado continúan las clases de Adi, así que sé que están disfrutándolo mucho, disfrútenlo. Disfrútenlo, sí, María llegó que me lo contaba y se reía, yo decía, tenés que darme una ronda para que qué malo que yo trabajo los sábados. No, pero Le tocaba venir ayer. definitivamente es un curso que lo está cogiendo. Prepárese para lo que Dios va a hacer con usted. Aquel que lo está cogiendo, de verdad que sí. Es hermoso y abre un panorama más claro de lo que es la vida de Jesús y lo que son las escrituras. Así que gloria a Dios por aquellos 14, ¿verdad? 14 que están cogiendo el curso. ¿Tenemos alguna otra anuncio? No. Hoy se entregan los almuerzos. Ya están empacados. Usted va. Le paga Nelly. Le paga a la hermana Nelly. Desde antemano agradecemos de verdad la bendición que ha sido todo esto. Y sé que Nelly está también agradecida. Dieguito, mira cómo está Dios ahí, papá. Eso es. Vamos para encima. Y sé que Dios va a hacer una obra hermosa. La está haciendo ya. Porque, óigame, yo siempre pongo este ejemplo. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto y por 40 años estuvo caminando en el desierto para llegar a un punto y a una tierra prometida. Moisés se tiró la misma travesía y no entró a la tierra prometida. ¿Quién ganó? Moisés no necesitaba entrar a la tierra prometida para conocer al Dios que prometió la tierra. Señor, aleluya. Y en nuestros desiertos tenemos dos maneras de ver el desierto. O caminamos el desierto y la situación, esperando a ver el milagro y la tierra prometida, o vemos al Dios obrando en medio del desierto, camino a la tierra prometida. Y si no llegamos a la tierra prometida, ganaste, porque tuviste 40 años de una relación hermosa. Así que en cada crisis y situación, sea enfermedad, sea la situación que sea, aprenda a ver a Dios en medio de la crisis, y cuando llegue la promesa, camino, ¿verdad?, por el cual caminó en la crisis, usted va a decir, ya yo recibí lo que tenía que recibir. Gracias por el extra. Pero aprendamos esa lección. Moisés no necesitó entrar a la tierra prometida para conocer a Dios. Amén. Amén. Así que eso es otro mensaje. Dimos los anuncios. ¿Quién está encargado de la distribución? Nosotros, Nelly. Estamos ahí. Así que vamos a orar. Le damos gracias a los hermanos que están conectados por medio de la página, orando al Señor para que usted tenga un domingo placentero en cualquier actividad que vaya a hacer. Así que estamos una vez más puestas en pie y por ahí mismo siguen para afuera. Recordándole que la bandeja de los diezmos y la ofrenda está ahí en la entrada, así que pongámonos en pie, vamos a hacer despedido. Y le voy a pedir al hermano José Padilla que nos despida esta vez.
Señor y Padre nuestro, queremos darte las gracias, Señor, por tu bendición derramada sobre cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tú has estado en medio de nosotros y estás en medio de nosotros, Señor, porque te hemos oído como tú has querido hacerlo, Señor. Gracias por la bendición, Señor, que tú nos das cada día, Señor, de estar frente a ti en tu presencia, presente, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana, tanto los que se conectaron como los que están presentes aquí. Gracias por el mensaje, Señor, que podamos poner en obra y práctica lo que tú nos has dicho, Señor, y estamos obedientes a ti, Señor. Gracias, Señor, y en tu nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Nos despedimos de los hermanos. Gracias. Dios les bendiga.